la hiperinflación que se viene. Se está en hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual. A pesar de la publicidad gubernamental de tener una de las tasas de inflación más bajas de la región y hasta del mundo, todas las condiciones macroeconómicas y políticas indican que acabaremos en una hiperinflación en el mediano plazo, a partir del 2025. La chispa que prenderá el fuego será el gasolinazo, cuando ya no se pueda seguir vendiendo carburantes subsidiados, lo cual desencadenará inflación, corrida cambiaria y devaluación, lo más probable con un cambio de gobierno. Luego seguirá una corrida monetaria fuera del boliviano, que ante un nuevo gobierno sin apoyo social que solo se animará a cambios tímidos y graduales, provocará una espiral inflacionaria. Llegará la inestabilidad política en un escenario ya hiperinflacionario, cuya resolución recién traerá las reformas de fondo que el país requiere. El gasolinazo prenderá la chispa de la inflación. Que habrá gasolinazo es un secreto a voces. La subvención a los hidrocarburos es insostenible. Lo era el 2010 cuando Evo fracasó en el intento, pero el 2024, en un contexto de escasez de divisas, incremento explosivo de las importaciones de hidrocarburos, corrupción de estas importaciones y contrabando masivo de los carburantes subsidiados hacia los países vecinos, en estas condiciones la capacidad de reacción es nula. No solo en términos estratégicos y operativos, sino que la sensación de fin de ciclo está más bien generalizando y agudizando las prácticas irregulares en todos los procesos relacionados. Ni hablar de algún respaldo político y popular que garantice un tránsito ordenado para un levantamiento gradual de esta subvención. Así que la solución será por el desastre, el día que ya no se encuentren carburantes en las gasolineras. La inflación reprimida explotará. El discurso de tener la inflación más baja en el continente como síntoma de la salud de la economía es un gran engaño. Si el gobierno se lo cree, reflejaría su ignorancia patética en economía, que no le salvaría de la responsabilidad por la catástrofe que están provocando. Al estar controlado el nivel de precios, este no puede representar una situación de equilibrio. Peor aún, este bajo nivel de precios se obtiene con un costo altísimo en términos de competitividad, manteniendo un tipo de cambio groseramente sobrevaluado, y de costo fiscal mediante subsidios de toda índole, particularmente a los carburantes, sin mencionar la manipulación de las estadísticas. Cuando se produzca el inevitable gasolinazo, esta inflación reprimida explotará, multiplicando varias veces el efecto de incremento de los precios de los carburantes sobre el nivel general de los precios. Corrida cambiaria y desdolarización. El tipo de cambio oficial ya prácticamente es una ficción. No lo aplican ni siquiera los bancos que mediante tasas adicionales funcionan con el valor del mercado paralelo. La negación colectiva es lo único que ha moderado la mini corrida cambiaria y desdolarización, de facto que existe desde marzo pasado. La mayoría de la población prefiere creer al gobierno antes que asumir la crisis que se avecina. La crisis de balanza de pagos es un hecho con las estadísticas oficiales del Banco Central sobre las reservas y disponibilidad de divisas, que no alcanzan ni para financiar las importaciones de carburantes de un mes. Gasolinazo de por medio, la presión social por retirar los dólares que quedan en el sistema financiero será tal que no le quedará al gobierno más que decretar una desdolarización ante la imposibilidad de devolver en efectivo dólares que solo existen en los registros contables. Mega devaluación. Con un dólar por encima de los 7.70 bolivianos, ya se ha producido una devaluación de facto, por encima del 10%, con relación al tipo de cambio oficial de 6,97. Cuando se produzca la devaluación oficial, hay que tener en cuenta que el gasolinazo habrá producido un incremento de 200% del precio actual de los carburantes, solo para estar dentro del promedio de los precios internacionales. Este aumento será todavía magnificado por la inflación reprimida de las últimas 2 décadas. En consecuencia, el ajuste del tipo de cambio nominal será brutal, no solo por la necesidad de mantener el valor del dólar y los activos denominados en dólares, sino por la necesidad de generar competitividad cambiaria con respecto a nuestros principales socios comerciales, luego de haber sostenido irracionalmente una moneda sobrevaluada, que desincentivó las exportaciones legales y destruyó a la industria nacional. Boliviano sin sustento y corrida monetaria. La actual discusión sobre la merma de reservas tiende a ignorar su función principal, que no es externa de balanza de pagos, sino interna de respaldo del boliviano, mediante la base monetaria. Al disminuir esta significativamente, el Banco Central debería retirar bolivianos de circulación. Sin embargo, se produce todo lo contrario. La emisión monetaria se ha acelerado ante la disminución de recursos externos para cubrir los déficits fiscales.
Esta emisión inorgánica no solo es inflacionaria, sino que en el actual contexto de vaciamiento de reservas del Banco Central, dejando al boliviano sin ningún respaldo para mantener su valor. Es así que el boliviano perderá todo su valor. El momento que la población tome conciencia de esta realidad, querrá salir masivamente del boliviano, buscando refugio en cualquier otro activo que le permita mantener el valor de su patrimonio. Primeros ajustes tímidos y graduales. El gasolinazo será el fin del actual gobierno. Por ello tratan de no asumirlo y demorarlo, pero es inminente. El nuevo gobierno será producto de la sucesión constitucional y nacerá sin legitimidad ni fuerza política para emprender las reformas estructurales necesarias, limitándose a organizar nuevas elecciones y administrar la crisis ya declarada. Esta debilidad incidirá para que los ajustes que se ensayen sean tímidos, graduales y sin convicción, para un cambio profundo del modelo económico, caldo de cultivo para el deslizamiento hacia un proceso hiperinflacionario. El enfoque estará en la preservación del valor del poder adquisitivo, de su base política, multiplicando controles de precios y tipos de cambio nominales, con ajustes periódicos de los salarios en función a una canasta familiar, nada diferente a lo sucedido en el gobierno de la UDP entre 1982 y 1985. Espiral inflacionaria. Declarados el gasolinazo y la mega devaluación, se entrará inevitablemente en una espiral inflacionaria, que desembocará en una hiperinflación. El incremento del nivel de precios provocará constantes y cada vez menos espaciados ajustes en el tipo de cambio nominal, en un entorno de dolarización de facto de la economía. El momento que la variable de referencia para los agentes económicos sea el tipo de cambio nominal, marcará el fin del experimento fallido de la bolivianización. El gobierno post-gasolinazo dejará que se agrave la situación macroeconómica, donde los déficits fiscales pasarán los 2 dígitos y se acabará de quebrar al Banco Central. La población solo atinará a protestar para que el gobierno controle los precios y mantenga el valor adquisitivo de los salarios por decreto, lo cual es totalmente inútil, contraproducente y más bien agravará la situación. Inestabilidad política. La crisis económica generará inestabilidad política, que tomará años en resolverse. El fin de ciclo del experimento masista necesitará de por lo menos un par de años, hasta avisorar un nuevo equilibrio político. Se trata de por lo menos una generación de bolivianos que accedieron a niveles de consumo de clase media, que no renunciarán fácilmente a su nuevo estatus, más aún cuando este fenómeno fue revestido de reivindicación étnica y cultural. La base política del MAS seguirá marcando la pauta del próximo proceso eleccionario, hasta que este instrumento político acabe por autodestruirse. Lo más dramático será que esta inestabilidad no se limitará a los partidos políticos y sus escenarios naturales de lucha como la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que se trasladará a las calles, donde cada sector tratará de conservar sus privilegios en un entorno cada vez más violento y caótico. Escenario hiperinflacionario. La hiperinflación es un fenómeno dinámico. Milei ya previno que le tomará 18 meses eliminar la inflación en Argentina, implementación exitosa de sus reformas de por medio. Una hiperinflación no se produce de la noche a la mañana. Es un largo proceso que en Bolivia se resume en 18 años de estupidez e irresponsabilidad económica. Más de una década de déficit fiscal insostenible. Está claro que el caos resultante de la debilidad política del gobierno, la fuerte polarización política, el desgaste de la principal fuerza política, el rechazo de los sectores populares a perder lo que consideran derechos adquiridos, sin hablar de mafias organizadas con rótulo de movimientos sociales, provocarán un crecimiento explosivo del déficit fiscal, por encima de los 2 dígitos, y la quiebra técnica del Banco Central, que en buen romance es sinónimo de hiperinflación. Resolución política de la crisis. La solución a la hiperinflación que se viene en Bolivia tendrá que ser primero política. Caso contrario, todo intento estará destinado al fracaso. Además de contar con un líder carismático que convoque a la mayoría de la población, con un programa republicano fundacional e ideas claras, formación y experiencia solvente en materia económica, condición todavía ausente en Bolivia, se requiere de capital político. Ganar elecciones no es suficiente. Veamos a Milei en Argentina, que a pesar de haber decretado una serie de reformas estructurales, todavía no se atreve a domar la inflación. Gravísimo error, que debilitará el ya insuficiente poder político con el que arrancó en el Congreso, las provincias y las calles. Para ello no solo se necesita una sólida formación económica y una propuesta ideológica creíble, como Milei, sino audacia y sapiencia política, como la demostró el Dr. Paz en agosto de 1985. Reformas de fondo.
Las reformas que necesita Bolivia son fundacionales. La destrucción institucional provocada por el MAS es de tal magnitud que se debe partir de un nuevo contrato social, que deje atrás el narcoestado y sus estructuras mafiosas. Se necesita un conjunto de prerequisitos de una visión de patria para los próximos 30 años. Un líder, un instrumento político, una ideología, un plan y sobre todo valentía y amor por Bolivia. Ninguna de estas condiciones existe y esperemos que los próximos años de profunda crisis sirvan para la emergencia integral de estas propuestas salvadoras. La Argentina de Milei es un ejemplo que si todas estas condiciones no están reunidas, solo espera el fracaso. Con respecto a las reformas de fondo para la economía, parafraseamos al presidente del Banco Central, del presidente Paz Estenssoro, en agosto de 1985. Jefe, esta crisis se resuelve desde el Banco Central.